nuestro invitado de gala el día de hoy, el maestro Manuel Barrón Villafaña, con el cual me da mucho gusto estar compartiendo esta cabina y este espacio, y que, bueno, es miembro del Colegio de Psicólogos de Salamanca y también actualmente está como presidente del Colegio Estatal de nuestro estado de Guanajuato. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí contigo y vamos a empezar. Perdón. Bienvenido, Manuel. Sí, muchas gracias por la invitación. Ok, y vamos a empezar con este tema por demás eh, interesante y con el cual podemos pues tener mucho tema de conversación, ya que pues nuestros adultos mayores son una población que está pues es una alta población que tenemos. Las estadísticas, el INEGI nos habla que el 65% de las personas pues tenemos un proceso obviamente gradual, natural, y que es irreversible, ¿no? Y que 1.7 millones de personas de 60 años o más también viven solas, de las cuales 60% son mujeres, 40% de esa población son hombres, y que bueno, el adulto que envejece se ve forzado a encarar como muchas incertidumbres, tanto a nivel profesional como a nivel social, a nivel emocional, porque pues a veces no hay información, a veces no sabemos cómo apoyarnos en esta etapa de la vida, y desgraciadamente pues se van generando espacios de rezago, y que es importante justamente hablarlos. Aún todavía falta, pero el mes que entra es el Día del Abuelo, se conmemora ese Día del Abuelo, que justamente es como rescatar toda esta cuestión, eh, pues de todas las habilidades que sí se tienen. Y la idea de hoy también es platicar algunas cosas de los mitos en relación a esta edad, porque a veces se dejan de hacer una serie de actividades, de tener ciertas vivencias por pues estos mitos o estas falsas creencias de que es como una etapa donde se inmoviliza la gente, cuando podemos hacer muchas otras cosas. Sí, así es en efecto, Ale. Creo que hay mucho de qué hablar, como decías, hablar del adulto mayor es hablar de una población cada vez más creciente. Vamos todos, bueno, ya yo estoy en esa etapa, en esa edad, pero todos vamos hacia allá, ¿no? Ahorita todavía nuestra población, nuestra pirámide de población está cambiando. En lugar de haber muchos niños, empieza a haber mucho más adolescentes, después adultos, adultos jóvenes, adultos medios y adultos tardíos, y finalmente la parte de la vejez propiamente, ¿no? Que normalmente está considerada de los 60 en adelante. Entonces sí hay muchos mitos, como tú dices, pero también hay muchas oportunidades, pero tendremos que empezar a ver, me parece, este tema desde diversos ángulos, ¿no? Desde el tema físico, desde el tema psicológico, desde el tema social, desde el tema relacional o afectivo. En fin, creo que sí hay mucho de donde poder hablar el día de hoy. Así es, Manuel, y justamente le pusimos al programa Resiliencia en adultos mayores porque tiene que ver con tener este envejecimiento con éxito, o sea, que sea un envejecimiento que disfrutemos, que aprendamos justamente a preparar esta etapa a través de otras etapas previas, como platicábamos en esta, pues organizarnos con el programa. Entonces, ¿qué etapas o qué se tendría que hacer de entrada para poder llegar a esta etapa y poder ser algo disfrutable, algo que valoremos y no tanto que le tengamos temor? Porque muchas veces creo que le tenemos temor a llegar a ese envejecimiento, pero por toda la serie de creencias alrededor de ello. Pues yo creo que acabas de mencionar un punto muy importante, ¿no? Depende de las etapas, y no sé si mencionarlas, pero desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, decía yo, desde el adulto que empieza a ser por ahí de los 25, 30 hasta los 60, adultos tempranos, adultos medios y adultos mayores, para llegar realmente a la vejez. Y esto tiene mucho que ver, el poder llegar, como tú dices, con estas características, con todo un proceso de haber sido educado, de haber tenido buenos hábitos, de haber un problema muy importante es cómo en nuestra sociedad, bueno, pues puede llegar un adulto mayor a una etapa en la que pueda realmente disfrutar, sabiendo que hay muchas carencias desde el inicio, ¿no? Muchas carencias físicas, es decir, de salud,
obviamente de aspectos psicológicos y por supuesto también económicos, que es un punto muy, muy, muy importante que tendríamos que resaltar y que muchos de nuestros adultos tardíos o viejos o de edad avanzada, hay muchos nombres que le podemos dar, pues tienen una carencia importante económica, de relaciones, de redes sociales, y eso de repente no les permite poder desarrollar esta resiliencia de la que tú hablas. Sin embargo, bueno, pues esa resiliencia, si no se viene desde etapas tempranas, pues se puede, me parece, entrenar, se puede empezar a cambiar, pero sí tiene mucho que ver pues con el contexto social en el que nos movamos. Así es, y entonces justo es esta parte que la manera en que hemos encarado la vida en otras etapas, pues también va a ser como resultado de cómo encaremos esta vejez o esta última etapa, que también pues impacta el hecho de que todos, nadie estamos exentos de la muerte en ninguna de las etapas de vida, sin embargo, pues está más asociado el hecho de la muerte con... con esta etapa, ¿no? La vejez justamente, y que también es importante esta cuestión de cómo acompañabas. Tú hablabas de un punto importante en cuanto a lo relacional, que el hecho de que nuestros adultos mayores estén solos, eso es un impacto mayúsculo y que llega a desorganizar justamente tanto física como mentalmente, ¿no? Entonces también el hablar de vejez o hablar del adulto mayor no solamente es hablar de la persona en sí que está pasando esta etapa, sino también lo que podamos hacer los que estamos alrededor de. Pero fíjate que tú dices que el llegar y estar solos es un punto importante, pero también otro punto importante es estar acompañados, pero qué calidad de vida Ah, te claro. están dando, ¿no? De qué manera te acompañan. Puedes tener mucha gente a tu alrededor y sin embargo sentirte o hacerte sentir ignorado. Y bueno, no sé qué es peor de las dos cosas, porque el adulto mayor vuelve o volvemos con una primera infancia donde necesitamos muchos cuidados, muchas atenciones, mucha tolerancia. Y si no se tiene, bueno, pues entonces hay ahí una situación que nos puede llevar a la depresión e incluso, como en un tiempo fue, al acto suicida, ¿no? Que en una época, en un tiempo, el adulto mayor era el que tenía el primer lugar en suicidio. Sin embargo, esto ha ido cambiando y bueno, pues ahorita ya hablamos de soledad y hablamos de la cuestión económica y hablamos también de las redes sociales que puedan haber o existir en este proceso, en esta etapa. Y además, bueno, podemos hablar de muchas otras. Creo que vamos a poder hablar desde los hábitos saludables, desde etapas tempranas, pero también situaciones como la posibilidad de tener un ahorro, no depender de otras gentes. En fin, creo que es un amplio espectro de actividades, de cosas, de conceptos que tendríamos que poner en la mesa para poder entender algo más acerca de la resiliencia en el adulto mayor. Así es, porque justamente, bueno, se define como esta etapa donde empieza a disminuir pues la capacidad justamente física, las cuestiones laborales, la economía, como bien dices, esta parte de los amigos y familiares que pues también es más factible, digamos, que vayan muriendo y que justamente eso nos enfrenta a la muerte. Y entonces creo que por eso también le tenemos miedo, ¿no? Porque vemos esas capacidades o estas áreas disminuidas, pero yo creo que sí retomamos esta parte que tú hablas de qué poder hacer para llegar a esta vejez lo mejor posible y que esas capacidades sean lo menos disminuidas posibles, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se podría o en qué área quieres que comencemos a platicar Fíjate que sobre? antes de eso podría Ujú. yo retomar un aspecto importante. A ver. En muchas ocasiones el adulto mayor llega sin estas capacidades porque la gente que le rodea lo lleva a comportar de Ujú. esa manera porque considera que ya no puede, que ya no tiene los recursos. Ciertamente hay que cuidarlos más, pero yo creo que la mayor etapa posible de productividad la tienen los adultos mayores porque si vemos estadísticas, datos, información, la Ujú. mayor parte de personas importantes que, que tienen, no sé si decir, como la responsabilidad de empresas,
No sé, ahorita pondría como un ejemplo al presidente Biden De de Estados Estados Unidos, Unidos, ¿no? claro. Cuál es la edad que tiene, y así podríamos hablar de muchas personas importantes y pueden llegar en esta plenitud. Por un lado es el creer y el tener como una autoestima adecuada, Así es. pero también obviamente hablábamos de aspectos tan básicos como las cuestiones de poder tener desde etapas tempranas adecuados hábitos, ¿no? Adecuados hábitos de alimentación, de hacer ejercicio, de dormir adecuadamente, de tener actividades permanentemente muy presentes, metas, objetivos. En fin, podemos seguir hablando de todas las características, podemos desglosar cada una de ellas y obviamente en un programa no podríamos terminar con ellas, ¿no? Pero son como aspectos así muy básicos que podemos estar mencionando en este momento. Si tú vas adquiriendo estas habilidades, si tú vas teniendo estos aspectos cubiertos, es como dice, voy a utilizar el nombre de algún autor de las etapas de desarrollo, Erickson, pues vas desarrollando, vas eh, manejando, vas consiguiendo superar la siguiente, esa etapa y llegar a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? O incluso también visto desde la pirámide de Maslow, cómo vamos satisfaciendo determinadas necesidades que nos llevan a fin de cuentas a poder estar en esta etapa con mejores capacidades, en forma más optimista, mayor autoestima, con muchas capacidades todavía que sin embargo me estoy extendiendo un poco, No, adelante. pero la sociedad misma no te permite desarrollar, ¿no? Si hay gente que a los 40 años ya no les da un trabajo porque consideran que ya no es útil, que ya no es productivo, y si uno se la cree, bueno, pues entonces obviamente terminamos temprano, muriendo en todos sentidos, ¿no? Nos dejamos de mover, ¿no? Y entonces en Claro. esa inmovilidad, obviamente morimos. Sí, justamente hablábamos, ¿no? De la importancia de abordar este tema, porque tiene que ver con esas concepciones que la sociedad tenemos y que justo vamos poniendo o barreras o podemos ir abriendo caminos para que se siga pues viviendo y disfrutando estas etapas, ¿no? Porque efectivamente hay muchos mitos en relación al adulto mayor. Y en ese sentido, bueno, por aquí en sus llamadas telefónicas nos mandan saludos, nos felicitan, nos dicen que es un excelente programa y les damos el teléfono de CIJ que lo están solicitando, es 464-64-85300. Ahí estamos en este momento por cuestiones de la pandemia, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde para sus llamadas a este número. Sin embargo, también se pueden comunicar vía Facebook, ahí tenemos la página y también se da servicio vía telemática por en el turno vespertino. Entonces, por ahí los podemos pues escuchar y orientar de acuerdo a la demanda que tengan. Y bueno, también vamos a hacer un pequeño corte para después continuar con este interesante tema en radio, pero en Facebook seguimos aquí platicando con el psicólogo Manuel Barrón y ahorita veo los saludos que nos tienen aquí en Facebook. Y no sin antes, pues felicitar a Radio Esperanza, que está en su 5º aniversario y que también los invitamos y las invitamos a seguirnos a través del YouTube, de Spotify, del Facebook, que se inscriban a este canal de YouTube que están como, o estamos como Radio Esperanza 961 FM. Y entonces, en un momento regresamos. Mientras dejamos acá, dice, aquí, gracias EIJ, como siempre, grandes temas que ayudan a toda la ciudadanía. Saludos a la distancia. Y pues aquí alguien nos pone con un like y muchas gracias por seguirnos. Pueden participar, pueden preguntar a través de las diferentes redes, pues sobre este tema, Manuel, tan de más importante y que se habla, ¿no? De que a veces desaprovechamos a nuestros adultos mayores con toda esa experiencia, con todas esas habilidades que a lo largo de la vida van desarrollando y que a veces tienen como cosas mucho más prácticas, para trabajarlo o para resolver situaciones y que a veces los jóvenes o otras etapas de vida pues no escuchamos.
Claro, ahorita que dices esto, considero que nuestra sociedad ha generado un constructo social en donde hace pensar al viejo como alguien que no tiene recursos, como alguien que depende totalmente y que implica gastos, con alguien que ya no es productivo, con alguien incluso que ya no es capaz de tener relaciones sexuales, por Ujú. ejemplo, de no poder hacer ejercicio. Pero si nos metemos a investigar, vemos ancianos incluso de más de 100 años así, corriendo en competencias, vemos a adultos mayores que enfrentan muchos retos de todo tipo, ¿no? Físico, eh, incluso, bueno, hay también en esta etapa muchas posibilidades de seguir compitiendo, de seguir, decía yo, siendo líderes, y en muchas otras sociedades me parece que ese adulto mayor es considerado como alguien de respeto, como alguien a quien se le da un lugar no solamente de respeto, sino de sabiduría, de sapiencia, y en muchas comunidades incluso, bueno, pues los consejos son consejos de ancianos los que llevan a tomar las decisiones normalmente, ¿no? Sí, esta parte, ¿no? De que tienen un lugar especial y que creo que son justamente las culturas que a veces avanzan más o tienen la posibilidad justamente de resolución porque tienen esa capacidad de escucha a los adultos mayores. Entonces, pues, ¿qué te parece si ahorita regresando vamos a platicar? Ya regresamos aquí a Radio Esperanza al programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar, que justamente es tanto escuchar esta cuestión de la sabiduría de las personas adultas, que pese a que algunos tienen algunas pues deficiencias, algunas disminuciones en esas capacidades, hablábamos de que hay una gran sabiduría y que hay culturas justamente que valoran y retoman esa sabiduría de sus ancianos o de los ancestros, ¿no? Entonces, antes del corte aquí en radio, pues hablábamos de algunas actividades que se puedan sugerir para ir, pues, estando en una mejor calidad de vida en esta etapa, Manuel. ¿Cuáles serían? ¿Qué recomendarías que podríamos hacer para llegar a este envejecimiento con éxito? Bueno, hablábamos hace un momento como de los hábitos que debiéramos tener Ujú. desde etapas tempranas. Y en esta etapa, bueno, creo que ya estando adentrado en años, no debemos de llegar, como decía yo, a este constructo social en donde los demás nos dicen que el anciano no puede, no debe, que se abstenga, etcétera, y volvernos inútiles. No creo que el adulto mayor todavía puede tener metas, por ejemplo, puede tener un proyecto de vida, puede hacer ejercicio, puede tener redes sociales, puede tener un apoyo espiritual. Espiritualidad me parece como algo muy importante en esta etapa de vida. Puede también la actitud con la que toman las cosas, ver una actitud positiva. Creo que también rodearse, por supuesto, de gente positiva te lleva a pensar positivamente. Es decir, hay muchas situaciones que pudiéramos seguir hablando, pero que sin embargo, lo primero que debemos, me parece, pues, de partir es que si el adulto mayor tiene una adecuada autoestima, si llega, todavía no puedo decir que en plenitud, porque tú tienes razón en decir, bueno, pues se llega con ciertas limitaciones, el tiempo es alguien que no perdona, ¿no? Pero dentro de esas posibilidades siempre habrá posibilidades, ¿no? Siempre habrá alternativas. Si yo no puedo correr, bueno, puedo andar en bici, puedo nadar. Si yo no puedo ir a la iglesia, bueno, puedo ejercer mi espiritualidad en casa misma. Y aparte de los hábitos que decíamos, ¿no? Si yo me siento en el sillón y me duermo y luego en la noche pues no voy a tener sueño, entonces cambian mis Los hábitos, ciclos, ¿sí? ah, Y mis también. ciclos de sueño, por ejemplo. Si yo no me alimento adecuadamente, por supuesto que voy a tener aquí obviamente muchas precauciones. Si hago ejercicio, hay que pensar que los adultos mayores son muy proclives a poder lesionarse, ¿no? Una caída Ujú. puede ser fatal, una fractura de cadera puede ser fatal. Entonces hay que hacer ejercicio de acuerdo a las posibilidades. Pero pongo un ejemplo, ¿no? Había un médico que un compañero mío fue a visitarlo y le dice, bueno, ¿y usted qué hace? No, pues yo corro, yo juego, yo tal y tal cosa, ¿no? Y le dice, no, pues es que usted debe de saber
que ya tiene tantos años y que ya no debe hacerlos. Pero el cuerpo de cada uno de nosotros es muy sabio y ese cuerpo nos dice de qué somos capaces. Sin exponernos, creo que podemos o se puede dar mucho, mucho en lo intelectual, en lo físico, decía yo, en lo productivo y por supuesto en la sapiencia o en la sabiduría de esta etapa de vida. Sí, fíjate, Manuel, y me quedaba pensando ahorita que te escuchaba, justamente cómo como familia podemos favorecer o no estas metas, ¿no? El que se establezcan metas y rutinas sanas, porque a veces hemos desgraciadamente ocupado a los abuelitos y las abuelitas a reducir por conveniencia a veces de los adultos aparentemente productivos que se vuelvan solamente cuidadores de los nietos y las nietas y entonces eso pues obviamente limita sus posibilidades. Yo tengo la experiencia de un señor que yo vi que ya con su bastoncito ya no caminaba porque estaba muy aislado, porque justamente se limitó a esta parte, pero un día se decide ir, me acuerdo en ese momento, al gerontológico y les daban clases de baile. Ujú. Bueno, ya después, como después de un año, el señor ya no traía ni bastón. Y entonces era esta parte justo de ejercitarse, de sentirse parte, de sentirse que se pueden hacer nuevas cosas y de verdad esta actitud beneficia tanto la salud mental como la salud física, ¿no? Claro, claro. El entender que los demás te pueden limitar, pero que tú tienes una libertad, ¿no? Una Claro. libertad de poder hacer, de tomar decisiones, que es algo importante, pero que sin embargo, tú decías hace un rato, bueno, pues es que un gran porcentaje de los adultos están solos. Otra gran parte no tienen recursos económicos y entonces tienen que depender, y Sí. aquí nuevamente hablo de lo social, eh, tienen que depender de otro para poder vivir y sobrevivir, ¿no? Y creo que me meto un poquito a lo social, porque yo decía, bueno, pues la resiliencia tiene que ver con lo físico, con lo psicológico, con lo social también, con lo mental. Y si el Estado no se preocupa realmente por tener desde las etapas tempranas un programa que ayude a que todos los adultos mayores puedan tener un retiro digno, económico estoy hablando. Ujú. Entonces el adulto mayor puede llegar solo si tú quieres, o si él quiere también estar Claro, solo, de una porque también decisión. estar solo me parece que es algo que se puede disfrutar, es algo que se puede aprender a vivir y a sentir, y sentirnos y estar y vivir bien, ¿no? Pero sí, la cuestión económica es muy importante y ahorita pues la mayor parte de adultos mayores, además de estar solos, dependen económicamente de una familia o incluso en muchas ocasiones pues de vecinos y de la sociedad en general y eso buena pues cuarta en gran medida la posibilidad de ser resiliente o de poder llegar en la plenitud o de disfrutar, como tú decías, de la vida que todavía tienen, ¿no? Porque si antes la gente moría a los 40, a los 50, a los 60, pues ahorita el promedio de vida pues es arriba de los Yo sé 70 tanto. años. La mujer más que el hombre, y hablando de la mujer, también en estas etapas, la mayoría de las mujeres son las viudas, las que están solas, no tanto el Ujú. hombre, porque la mujer tiene un promedio de vida mayor que Mayor. el hombre. ¿Y qué pasa si yo digo que los hombres dependen económicamente de los demás? Pues las mujeres en su gran mayoría en la actualidad aún todavía son más dependientes. Entonces tendrán que vivir con los hijos, con vecinos, con familiares, y depende de qué tipo de familia sea, pues entonces podremos decir que pueden vivir adecuadamente o que son relegadas o que definitivamente muchas tendrán que vivir incluso de la caridad, ¿no? Así es, Manuel, y que justamente también creo que hay un mito que va en relación a esto, de que las personas mayores o las personas adultas mayores son incapaces de aprender. Cuando las investigaciones, la literatura científica habla, antes se pensaba que solamente los niños y los adolescentes tenían esta parte de la neuroplasticidad, que es esa capacidad de seguir generando redes neuronales aquí en nuestra cabeza, nuestro cerebro, y que eso nos permite aprender nuevas cosas. Y ahora se ha descubierto, bueno, no ahora, ¿no? Ya tiene un tiempo, que sabemos que en los adultos mayores también se genera esa neuroplasticidad, tal vez no con la misma rapidez que un bebé o que un niño, pero que sí se tiene y entonces en ese sentido también se siguen
pues abriendo una serie de posibilidades, y tenemos ejemplos de mujeres y hombres que a los 70, 80 años, me acuerdo de un caso de una señora de 92 que terminó la primaria y que dijo, es una satisfacción y no me importa que esté con mis bisnietos en la escuela, pero estoy aprendiendo y logré una meta que yo tenía en la adolescencia o en la infancia y en la adolescencia y que no la pude cumplir por pues la serie de demandas tal vez que en ese momento vivía, que justamente hablando de cosas de género, pues que las mujeres para qué estudiábamos, si nos iban a mantener, si nosotros nada más nos íbamos a dedicar al hogar, y que han ido cambiando, y entonces la gente también se ha dado la posibilidad de hacer cosas, de cumplir como metas o sueños que se vengan como sueños, a concretarlas ahora en metas en la edad de adulto mayor. Sí, pero fíjate que esta neuroplasticidad, voy a decir que hay que entrenar Fortaleza, también al sí, cerebro, fortalecerla, ¿no? claro, claro. Porque si yo dejo de leer, si yo dejo de hacer cosas diferentes, hacer como gimnasia cerebral, en lugar de escribir con la derecha, con la izquierda, en lugar de caminar para adelante, caminar para atrás, con mucho cuidado Sí, los sí, no, se ancianos, oye el poder caminar por calles esta diferentes, el parte de poder, los ejercicios, sí, ¿va? sí, son muchas actividades que pudiéramos hacer, ¿no? Pero la neuroplasticidad sigue existiendo y entre más se practica, entre más se ejercite, pues es como un músculo. Si yo quiero tener bíceps fuertes, pues tengo que levantar pesas y tengo que hacer tal y tal cosa. Y entonces el cerebro también requiere de poderlo ejercitar, de poderlo entrenar. Y mientras más se entrene, yo sigo insistiendo en que hay muchos adultos mayores ejerciendo eh, puestos de poder, de autoridad, y ya poníamos un ejemplo, ¿no? Pero así como él, pues podemos hablar de Angela Merkel, o podemos hablar, no sé, de Gandhi en su tiempo, podemos hablar de muchísimas personas actualmente que todavía están en puestos de autoridad muy importantes y además con los mejores resultados. O sea, no es una limitante, pero sigo insistiendo que de repente es un constructo social que nos lleva a sentirnos y a pensarnos como alguien que ya debemos de ser cuidados, que debemos tener a alguien que nos atienda, que ya estamos para que nos consientan y no esforzarnos por hacer cosas diferentes. Y creo que es algo importante, ¿no? Tener hábitos que también nos generen salud, hábitos saludables y que nos permitan seguir creciendo, seguir entrenando este cerebro para que pueda seguir procesando. Si yo decía hace un rato me siento a ver películas todo el día, pues es muy probable que rápidamente termine. Hay mucha gente que se jubila y entonces dice, bueno, pues ya trabajé 30 años o ya llegué a los 60, pues ya, ¿para qué hago? Ya solamente voy a disfrutar de la vida y seguramente es una vida que va a terminar muy pronto porque hay muchos jubilados que salen solamente para morir porque no hay esperanza, que es otro punto importante. Tenemos que tener esperanza, tenemos, decía yo, que tener actitud positiva para seguir creciendo y para poder seguir siendo productivo y todo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Claro, y que igual es justamente parte de hacer como esa transición en las jubilaciones, es hacer un proyecto de vida de, efectivamente, tal vez ya no estoy 8 horas o 12 horas trabajando, pero puede ser una actividad laboral y combinarla con cosas recreativas, culturales, que en su momento no lo pude hacer porque me preocupaba la cuestión de la economía, porque me tocaba estar cumpliendo funciones parentales. eh, y eran otras las demandas, pero en esta etapa de jubilación tenemos esa posibilidad de decir, hacer un proyecto de acuerdo ahora a lo que quiero, a lo que me gustaría, a lo que tal vez no hice en otro momento por esas demandas, y que lo pueda estructurar. Y entonces justamente, porque es cierto, me acordaba como de datos donde pues la gente muere o la gente empieza a tener mucho conflicto en la pareja también o en la vida familiar después de la jubilación, o incluso una serie de enfermedades, ¿no? Que empiezan a aparecer, pero que tiene que ver justo con estas dificultades, con falta de movimiento, con esta falta de proyectos o de actividad física, ¿no? Sí, totalmente, Ale, pero sin embargo, fíjate que de esto que dices, de tener la posibilidad, un factor muy importante también tiene que ver con los roles, y tú decías hace un ratito, Sí. pues al abuelo y sobre todo a la abuela, bueno, pues le encargo a mis hijos y entonces ella es la responsable.
y está ese rol introyectado, ese rol social, pues que deja de hacer cosas para él o para ella misma por dedicarse a ese cuidado que le toca como responsabilidad a los hijos, que puede ser ok que nos ayuden porque creo que todos nos hemos visto beneficiados en ese Claro. sentido, pero permitirle en este caso a la abuela o al abuelo, al adulto mayor, que también tenga sus Espacio. espacios, por supuesto, para él o para ella misma, y que no esté totalmente entregado todavía a esa responsabilidad de rol social que le fue asignado y que lo traemos metido en nuestro cerebro y nos cuesta trabajo. Si no cuido a mi hija o a mi hijo o a mi nieto, pues entonces soy un mal padre o una mala madre. Y entonces nos dedicamos a hacer, a cuidar, a tener responsabilidades que no son ya propiamente de él o de ella, sino de otras personas. Pero nos cuesta trabajo también dejarlo de hacer. Así es, y que justo decías que, bueno, tiene que ver con este desarrollo de habilidades que podríamos estar favoreciendo desde la vida adulta, de establecer esos límites, de favorecer una buena comunicación, porque muchas veces las familias se acostumbran justo que ni siquiera le preguntas, oye, ¿me puedes hacer favor de cuidarme a mi hijo o a mi hija? Sino llegan a la casa y ahí te lo dejo y yo me voy, incluso hasta para divertirme, ¿no? Ni Sí, siquiera por cuestiones de trabajo. así es. Y entonces es importante, desde ahí, desde esas prácticas, desde la praxis vemos, pues qué valor le damos a nuestro adulto mayor, a nuestro familiar que está en esta etapa y que pues los vamos también condicionando, pero bien dices, también los adultos, hombres y mujeres, tienen el derecho de poner ese alto y decir, hey, o sea, yo quiero hacer otra cosa, me jubilé justamente para hacer otras actividades y tienen ese derecho, o tenemos ese derecho en el momento que nos llegue, ¿no? Claro, claro. Y otro aspecto también aquí me parece a tomar en consideración es cómo el adulto mayor tiene muchas limitancias. Antes hablamos de lo económico, el adulto mayor, ya decíamos, llega con ciertas carencias físicas, pero muchos de ellos también no tienen aún un respaldo del sector salud para atenderse físicamente, y es un costo que ellos no pueden en muchas ocasiones invertir, y hay muchos ancianos que no se atienden de determinadas enfermedades, y obviamente que eso los lleva también a una depresión, ¿no? Y eso los lleva a pensar que no tiene razón la vida de seguirse viviendo. Pero mientras yo decía, si el Estado, porque es una obligación del Estado el dar salud y salud de calidad y el bienestar de la persona, por supuesto, son derechos universales incluso. Y tendríamos que pensar pues también que nuestra sociedad tendría que empezar a ser a ver de manera diferente a ese adulto mayor, no verlo, decía yo, como una carga, no verlo como alguien que ya no es productivo, no verlo como alguien que me quite el tiempo, y que el adulto mayor ciertamente necesita cuidados, pero también cuidados de calidad, pero también de independencia, porque muchos ancianos ya dieron su vida por su familia y luego llegan ellos a esta etapa y de repente son como trastos viejos, ¿no? Máquinas que ya no sirven, y te vas al rincón y entonces ya tampoco me eres útil porque ya ni a mi hijo puedes cuidar, entonces ¿para qué te quiero si solamente voy a gastar en ti, solamente voy a invertir en ti? Y la idea pues es que también tengamos como esta cultura, decía yo, del cuidado hacia el anciano, ¿no? De la posibilidad de que esa persona pueda ser tratada adecuadamente, dignamente. Dignamente. Y a veces pues vamos y simple y sencillamente los dejamos en un lugar de retiro y nos olvidamos de ellos. Si yo en este momento voy al asilo de ancianos, me atrevo a decir que un alto porcentaje, por no decir números para no comprometer, son olvidados ahí, son depositados y olvidados. Y si platicamos con estos ancianos, lo primero que dicen es que extrañan a su familia, que extrañan a sus nietos, a sus hijos, pero que también muchos de ellos aún reconocen pues que son olvidados y que están ahí en contra de su voluntad, ¿no? Y es algo que tendríamos que repensar, que tendríamos que saber que yo creo que lo principal que necesita un anciano es compañía, es poder platicar con alguien, y nosotros tener la tolerancia de escucharlo 1 y 10 y 15 veces, repetir lo mismo, porque desde lo cognitivo, por supuesto que también perdemos capacidades, pero que si ellos dieron la vida por nosotros, nosotros podemos dar un poquito
para ellos también, me parece, ¿no? Así es, Manuel. Y bueno, nuestro invitado va a tener que retirarse un poquito antes de que terminamos el programa, pero vamos a seguir hablando sobre el tema. Y con alguna reflexión, algo que tú quieras cerrar esta participación, Manuel, que de entrada agradezco infinitamente que estés aquí conmigo. Pues primero yo creo que el adulto debe de empoderarse a sí mismo y poder decir yo puedo y yo quiero hacer las cosas. En segundo lugar, decía yo, bueno, pues el contexto social debe de cambiar en muchos sentidos para apoyarlo desde lo económico, desde lo social, desde la compañía, la relación, porque si alguien es visto y es oído, o si es oído y visto, escuchado, tomado en cuenta, es amado, pero de repente nuestros propios familiares nos dejan de lado. Y yo hablaba un poquito de la autoestima, ¿no? Bueno, pues yo tengo que buscar las posibilidades de quién me pueda escuchar y de quién me pueda ver, ¿no? Eh, Sin embargo, en estas etapas de la vida pensamos que ya no hay posibilidades, pero vemos parejas de ancianos de 100 años, así como tú decías, no solamente de 90 años, no solamente terminar la primaria, sino hacer una Una carrera carrera, sí. incluso. Y entonces ese empoderamiento, pero también esa autoestima que debemos, o multiestima, un maestro me decía, no debe ser una Auto. autoestima, sino una multiestima, desde donde podemos nosotros Mm. creer en nosotros, pensar en nosotros, querernos a nosotros mismos y atrevernos a seguir haciendo cosas, atrevernos a seguir pensando que podemos y haciendo las cosas, no bajo la misma dinámica de, decías tú, de rapidez, por ejemplo, pero que esa rapidez también te da una mayor posibilidad de repensar las cosas y de hacerlas mejor o de tener mayor resiliencia, ¿no? Porque ya has Ujú, tenido muchas experiencias y esas experiencias te deben de haber dejado una, eh, una enseñanza que te ujú. va a ir dando todos los elementos para saber cómo reaccionar y cómo solucionar mejor las cosas. Podemos decir muchas cosas, pero yo me centraría ya básicamente en seguir con estas habilidades, con estos hábitos que nos puedan permitir seguir siendo útiles para nosotros mismos, intentar dejar de depender de los demás, no siempre se puede, Ujú. y atrevernos todavía a movernos, decías tú. Si nos movemos, bueno, pues tenemos mayores posibilidades de vivir en todos sentidos. No lo digo literalmente, Ujú. ¿no? Pero movernos a hacer, a pensar, a salir, incluso a ayudar. Yo hablaba de la espiritualidad y dentro de esa espiritualidad me parece que en esta experiencia, este aprendizaje de vida que se ha tenido durante muchos años, nos pueden llevar a acompañar a otras personas más jóvenes o de todas las edades y poder seguir sintiéndonos útil, ¿no? Y bueno, pues también un poco que los demás entiendan a los adultos y que los acompañen en sus últimos años de vida, que no sabemos, hay gente que muere a los 100, a los 100, hay gente, familias que están esperando que se muera y luego los otros son los que se mueren Ujú. primero, ¿no? Pero son muchas cosas que podemos aprender del adulto y el adulto, decía yo, pues poder tomar decisiones y hablar lo que decíamos, ¿no? Una meta de vida, tal vez no a tan largo plazo, pero a corto plazo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero terminar con mi vida? Y cerraría diciendo esto, ¿no? Que el adulto mayor, decías tú, Ale, que tarde o temprano va a terminar, más temprano que tarde, pero como dejar en paz todo lo que tenemos en esta Ujú. vida, si tenemos un problema con alguien, resolverlo, si tenemos un problema económico, intentar también resolverlo, si estoy enojado, peleado con alguien, pues dejar de lado emociones negativas y pensar proactivamente, positivamente. Y creo que si nosotros terminamos o llegamos a la vejez en este sentido como libres de problemas y de situaciones con los demás en lo relacional, puede llegar el momento en que vamos a morir, pero vamos a morir tranquilamente, ¿no? Y no también tener el miedo y de qué va a pasar después. Ujú. Disfrutemos el aquí y el ahora hasta donde tengamos. Y luego, bueno, pues desde lo espiritual Dios decidirá a dónde nos manda o si es que hay un más allá.
nosotros tenemos que trabajar en el aquí y el ahora, en este momento, en este lugar en el que nos encontremos, preparándonos para ese final, y ese final cuando llegue, bueno, pues aceptarlo, ¿no? Decía por ahí, no sé si Eric Erickson, como la generatividad y esperar el fin sin ningún problema. Con eso cerraría yo, Ale. Ok, pues muchas gracias, Manuel, un gusto estar aquí contigo y que nos hayas compartido pues esta información que esperamos que sea de utilidad para las personas que nos escuchan y que nos ven, que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Y por aquí también voy a mandar saludos a Omar Rodríguez Elías, que nos está sintonizando. Y pues yo me quedaría aquí compartiendo, pues que hay una serie de actividades, las instituciones estamos ofreciendo también diferentes actividades a las personas. Ahí en el centro de integración, desde también las redes pueden seguir actividades de plastilina epóxica o de cartonería, los gerontológicos, que son justamente lugares especializados donde hay especialistas para atender a las personas mayores que hacen actividades de acuerdo justo a estas pues características en cuanto a la salud física, la salud cognitiva, a la parte social, y que pues la idea es irles ofreciendo espacios, ofreciéndoles alternativas donde también es importante trabajar con la familia, porque bueno, también es una realidad que en esta etapa se llegan a presentar pues enfermedades crónicas degenerativas que a veces pues merman mucho la cuestión cognitiva, principalmente la física, y que a veces no es tan sencillo como familia también dar contención y dar resolución a estas condiciones, pero que también es importante buscar o fortalecer justo esa red de apoyo a través de la familia, tanto la nuclear como la extensa, la gente que está alrededor, nuestros vecinos, las instituciones, para que podamos pues sobrellevar estas condiciones de vida que a veces no son tan sencillas, ¿no? No sé si me permites Sí, claro. también dos cosas más. Una, me parece que ahorita que dices de contención y demás, pues también están los colegios de psicólogos que de alguna manera hacemos servicio social y pueden apoyar. Y la otra cuestión también tendría que ver con el hecho de que el contexto social en el que nos movemos de repente nos limita porque no hay estructuras, no sé, deportivas, de Sí. ocio y demás que nos permitan mejorar nuestra condición, pero podamos buscarlas, ¿no? Y entonces yo me despido, Ale. Espero que no sea la primera vez que nos veamos aquí Ojalá que y no. que podamos estar compartiendo muchos más temas, ¿no? Porque ahorita decías de la gerontología y de la Geriatría. geriatría y bueno, podemos aquí seguir hablando. Pero yo me despido, muchas gracias al público que nos escucha, obviamente a Radio Esperanza y gracias a ti por la invitación. No, Estamos en contacto y buena tarde para claro. todos. Gracias, gracias, Manuel. Pues va a seguir con sus actividades justamente ahí. Ahorita va corriendo a un curso. Y pues es esta parte de favorecer las actividades, valorar a nuestros adultos mayores. Yo voy a aprovechar a mandar un saludo y un abrazo y mi reconocimiento a mis papás también, porque no, de que son personas adultas mayores y que justamente de estos adultos son los que aprendemos a vivir y a transitar por esta vida. Y entonces, pues la invitación justo es que participen, que llamen, un ejemplo también al Centro de Integración Juvenil. Por ahí alguien nos decía, no, es que al Centro de Integración Juvenil pareciera que nada más atendemos jóvenes y no es así. Atendemos desde niños pequeñitos hasta adultos mayores, aunque el nombre fue estipulado porque en un inicio, hace como más de 55 años, los primeros que se atendieron fueron jóvenes, pero los espacios están abiertos para toda la población. Radio Esperanza aquí tiene las puertas, todas las redes sociales, los teléfonos dispuestos justamente para que la persona se acerque y busque pues alternativas ante las situaciones que se va viviendo, que podamos ir aprendiendo cosas nuevas, que podamos aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida, que podamos eh, fortalecer nuestras redes de apoyo justamente para vivir esas etapas de vida. Y también le mando saludos con mucho afecto
a Nina Ross, que también nos está siguiendo aquí a través del Facebook. Y aquí por WhatsApp hay un mensaje de Rosy de Cortázar, Guanajuato, y que bueno, le mandamos muchas bendiciones y que todo salga bien. Y también a todas las personas que nos escuchan al interior y al exterior de nuestro país, pues muchas gracias por continuar. También está Blanca Luna, que pide una oración justamente por su tía Irene Estrada y por su bebé Juan Luis, por su mamá Rosa Estrada y por su papá Fernando Luna. Entonces hacemos una oración para que estén bien, para que todo lo que necesiten, pues se dé, se presente, y que de cada momento pues hacemos un aprendizaje justamente de para qué estamos pasando esta situación, esta necesidad, y en ese momento cuando nos ponemos en disposición y en las manos de este ser superior, pues se resuelven muchas cosas. Entonces, agradezco la atención de todos y cada uno de ustedes a través de las diferentes redes. Les vuelvo a recordar y a felicitar a Radio Esperanza por su 5º aniversario. Que nos sigan, que se suscriban a YouTube, a Radio Esperanza 961 FM, que nos sigan en Spotify, que nos sigan a través de Facebook, que nos sigan a través del WhatsApp, y aquí estamos a sus órdenes en estas actividades y en esta programación de Radio Esperanza. Bonita tarde.